Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos alumnos del tercero medio C, especialidad de administración. En esta oportunidad, esta cápsula es del módulo de organización de oficinas y es un apoyo para que desarrollen la actividad remedial de la guía de las 3 y 4 de la segunda fase. Dicho esto, vamos a proyectar la guía para ir viendo respuestas modelos que deberían haber puesto en ella. La guía número 3, el objetivo era evaluar los riesgos de accidentes laborales presentes en el ambiente de oficina. Habíamos visto en guías anteriores, habíamos empezado por lo que es la prevención de riesgos en la oficina, ¿ya? Recordar que no porque una oficina se vea como un lugar seguro es un lugar exento de accidentes laborales. No es lo mismo que una faena, por ejemplo, pero sí hay riesgos inherentes a las funciones que se desarrollan ahí, ¿ya? Recordemos también la definición de accidente de trabajo según la ley 16.744, que dice que un accidente de trabajo será toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, ¿ya? La principal característica de estos accidentes es que la causa directa es la labor que realiza el trabajador, ¿ya? Y que ocurre durante el proceso de realizar su trabajo, ¿ya? También van a ser considerados accidentes de trabajo aquellos que ocurran desde en el trayecto que tenga el trabajador desde su hogar hasta el lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo hasta su hogar, ¿ya? Todos estos están cubiertos por una institución aseguradora, por ejemplo, la Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad, que son las que tendrán que encargarse de cubrir este accidente, tanto en aspectos relacionados con la salud y también con otros aspectos administrativos, por ejemplo, subsidios económicos en el caso de que haya incapacidad o muerte. Lo importante de los accidentes es que se pueden prevenir. Todos los accidentes son, por lo general, previsibles, ¿ya? Y hay que tomar una actitud proactiva hacia la prevención de los accidentes, que es algo que, por ejemplo, también tienen muy presente lo que son estas instituciones aseguradoras. Entonces, ¿con qué tipo de accidentes nos vamos a encontrar en lo que son la oficina? Por ejemplo, golpes producidos por cajones abiertos, obstáculos que no estén señalizados, ¿ya? Muebles que estén en un punto de circulación, ¿ya? Accidentes de caída por no sentarse, por ejemplo, correctamente en la silla, por sentarse en lugares que no son los indicados, en objetos que no son los indicados para sentarse. Golpes también por caídas de objetos, por ejemplo, archivadores, cosas que estén mal colocadas, caída de cajones en la cabeza, ¿ya? Que se dé vuelta un mueble. Otro riesgo tiene que ver en cuanto a lo que es la infraestructura y la, por ejemplo, instalación eléctrica. Una sobrecarga eléctrica debido a que se ocupa, por ejemplo, un alargador y se conectan demasiadas cosas a ese alargador, ¿ya? Como no tiene la capacidad a lo mejor indicada, puede producirse una sobrecarga eléctrica, tanto del alargador como de los enchufes, del enchufe donde esté conectado, ¿ya? Cables mal puestos, por ejemplo, cables de lo que son el teléfono, del computador, ya que pueden provocar caídas, ¿ya? En cuanto al riesgo, por ejemplo, eléctrico, tenemos volcamiento de líquido sobre aparatos eléctricos, el computador, una impresora que pueden producir, por ejemplo, una electrocución, ¿ya? Cortes
con instrumentos filosos, por ejemplo, la guillotina para cortar documentos, la corchetera, ¿ya? Corchetearse un dedo, ¿ya? Caída de altura, ¿ya? Por no ocupar una escalera, por ejemplo, para alcanzar objetos que estén fuera de nuestro rango, ¿ya? Por ejemplo, los archivadores que puedan estar en la parte más arriba de un mueble, ¿ya? Carpetas, ¿ya? ¿Qué se puede hacer? Obviamente siempre prevenir. Primero, mantener el escritorio y el lugar de trabajo ordenados. No solamente va a hacer su labor más eficiente, sino que también va a prevenir muchas cosas. No comer y no tomar líquidos cerca de aparatos eléctricos, como puede ser el computador. ¿Ya? Mantener los cables ordenados, ¿ya? No cruzando de un extremo a otro de la oficina. En cuanto, por ejemplo, a los riesgos con los cajones, mantener los cajones cerrados. Se abre el cajón lateral del escritorio para sacar algo, se cierra inmediatamente. No abrir cajones por sobre la cabeza de otra persona. Por ejemplo, como tenemos esta ilustración de acá. ¿Ya? No usar los cajones de un Cardex como escalera, ¿ya? Sino que utilizar un piso adecuado para esa situación. Tampoco subirse sobre las sillas, ni balancearse sobre las sillas, menos si la silla tiene ruedas. Ustedes dirán, es como, ¿cómo a alguien se le va a ocurrir? A la gente se le ocurre, y los accidentes suceden. ¿Ya? Pasando a eso, teníamos entonces que realizar ciertas actividades a partir de los contenidos de la guía. Primero, había que clasificar estos accidentes de acá en accidentes comunes o accidentes de trabajo. Para que sea un accidente de trabajo, entonces tiene que cumplir la condición de que la persona está en su lugar de trabajo y el accidente sucede cuando la persona está haciendo algo relacionado con su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, Juan se pegó con el cajón del escritorio en la oficina y se rompió la rodilla, es un accidente de trabajo, ¿ya? Y a la hora del almuerzo, en el casino de la fábrica, Lucía se cortó el dedo con el cuchillo cuando estaba comiendo, eso es un accidente común. Puede estar en el lugar de trabajo, pero no estaba haciendo una acción que fuera constitutiva de su trabajo. Tomás sufrió un TEC cuando se le cayeron los archivadores de la oficina en la cabeza, accidente de trabajo. ¿Ya? A don José le vino una baja de presión y se cayó de la silla y se golpeó la columna y quedó con un golpe. Ese es un accidente común, provocado por una enfermedad asociada. ¿Ya? Los demás son todos accidentes de trabajo. Un elemento importante acá. Acá habían dos accidentes comunes más. María salió del trabajo y pasó a comprar pan cuando iba para su casa, y Alicia se atragantó con un chicle mientras hablaba por teléfono con un cliente. Ambos son accidentes comunes. Y esta de acá es algo que tienen que recordar, ¿ya? Es obligación del trabajador marcar su entrada cuando llega a su trabajo y marcar su salida. Sobre todo, marcar la salida. ¿Por qué es tan imperioso hacerlo? Porque en el caso de un accidente de trayecto, la salida confirma la hora en que el trabajador salió desde su trabajo. ¿Ya? Y es la validación que tiene para poder hacer que ese accidente que ocurrió en ese trayecto sea efectivamente un accidente de trayecto desde el trabajo y que pueda ser cubierto por la Asociación Chilena de Seguridad. Recuerden que lo que está cubierto es el trayecto entre el trabajo y su casa y viceversa. Si ustedes hacen un desvío
por ejemplo, porque la persona fue a comprar, porque pasó a ver un amigo y hacen un desvío de su trayecto habitual, la institución aseguradora puede decidir no asegurar su accidente. ¿Ya? Identificando riesgos en la oficina. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Justificar la respuesta. Acá había que justificarlas todas. La primera afirmación dice, la oficina no tiene accidentes por el tipo de trabajo que ahí se desarrolla. En desacuerdo. No porque no sea una actividad peligrosa trabajar en la oficina está exenta de accidentes. Segunda afirmación, un elemento que puede causar un accidente en la oficina es un alargador con muchas cosas enchufadas. De acuerdo. ¿Ya? Puede causar una sobrecarga eléctrica y que la persona se queme o se electrocute. Tercera afirmación, los accidentes que ocurren en el trayecto del trabajo a la casa y de la casa al trabajo ¿están cubiertos como accidentes laborales? Sí, de acuerdo, siempre y cuando sea el trayecto directo. Afirmación número 4, mobiliarios como sillas y cajones deben ocuparse solo para el propósito para el que están hechos. Totalmente de acuerdo. De lo contrario, pueden ocasionar accidentes de trabajo. La guillotina es para cortar documentos, papel, no para cortar, por ejemplo, una naranja, no para cortar algo de plástico. ¿Ya? Las sillas son para sentarse, no para subirse para alcanzar un objeto. Afirmación número 5. En una oficina no se pueden prevenir los riesgos de accidentes. Totalmente en desacuerdo. De hecho, los trabajadores de la empresa y la institución aseguradora tienen como deber el prevenir estos accidentes. La segunda actividad debían dibujar una oficina identificando claramente en el mismo dibujo, por ejemplo, poniéndole una flecha o poniéndole un texto o en un listado aparte, debían identificar al menos 6 factores de riesgo que puedan terminar en un accidente. ¿Ya? La actividad número 3 era responder a partir del análisis de un caso. En este caso tenemos que Lucía Fernanda iba cruzando la oficina hacia la fotocopiadora y se tropezó con el cable de un cargador de notebook de la misma oficina. Se cayó, perdió 2 dientes y desde su oficina la derivaron a la Asociación Chilena de Seguridad, que es la institución aseguradora que tiene su empresa. Y cuando llegó allá, en la Asociación Chilena de Seguridad se negaron a atenderla porque adujeron que era un accidente común. Lucía no estaba de acuerdo, dijo que iba a apelar porque este tipo de accidente correspondía a un accidente laboral. ¿Quién estaba en lo correcto acá y por qué? La persona que tenía la razón acá era Lucía. Lucía Fernanda tenía la razón porque efectivamente es un accidente laboral. Primero, ocurrió en horario de trabajo. Segundo, en el momento en que ella transitaba dentro de su oficina para cumplir con algo de su trabajo, ¿ya? Ir a sacar una fotocopia. Por lo tanto, el accidente debe cubrirse como tal. ¿Ya? Pasamos a continuación a la guía número 4, ¿ya? Cuyo objetivo era conocer enfermedades laborales más comunes en el contexto de lo que es la oficina. ¿Ya? Vamos a hacer una distinción primero que nada entre una enfermedad laboral que esté reconocida como enfermedad laboral y una dolencia laboral. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia principal ahí? Es una diferencia legal. La enfermedad laboral está reconocida como enfermedad laboral y por lo tanto debe estar cubierta por la institución aseguradora. Una dolencia laboral, si bien es cierto, se desarrolla en el marco de lo que es el trabajo, no está reconocida como una enfermedad laboral y por lo tanto no está cubierta. ¿Ya?
En la oficina vamos a hablar principalmente de las siguientes dolencias y enfermedades profesionales. Trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? Debido a posturas, a malas posturas que las personas tienen al estar, por ejemplo, mucho rato sentada en un trabajo de oficina. Dolores lumbares, o sea, de espalda, dolores en la mano y en la muñeca por el uso de lo que son los computadores y el mouse, ¿ya? Lo que deriva en síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, y también eh, trastornos en lo que es la mano, ¿ya? Los tendones, debido a un uso continuo del celular, ¿ya? Molestias oculares, debido al trabajo continuo frente a una pantalla sin los resguardos adecuados. También puede ser, por ejemplo, por estar en una oficina que tenga una iluminación deficiente, ¿ya? Molestias auditivas también pueden aparecer, pero son menos frecuentes. Enfermedades contagiosas, ¿ya? Que puedan ocasionarse por un aspecto de mala higiene en la oficina en cuanto a una mala ventilación, que se propaguen virus o bacterias, ¿ya? Bichos que quedan, por ejemplo, en el teclado, que quedan en el teléfono, cuando son compartidos por muchas personas en una oficina. Y lo que son las dolencias emocionales, que pueden ser, por ejemplo, la ansiedad, la tensión, el estrés, debido a las labores que se realizan en la oficina, ¿ya? Pueden tener muchas causas asociadas a lo que es eh, la situación de trabajar en una oficina en sí, ¿ya? El llamado aquí es a la prevención, ¿ya? En la oficina son pocas las enfermedades que pueden considerarse como profesionales. Por ejemplo, el túnel carpiano, para que se considere como una enfermedad profesional, la persona tiene que estar una cantidad de horas digitando y que su labor tiene que ser principalmente, por ejemplo, la digitación. Muchas veces las secretarias sí están digitando en mucho rato, pero entre medio hacen otras cosas. Entonces no es continuo esto de digitar, ¿ya? No es totalmente continuo. Entonces, por ejemplo, no lo toman como enfermedad muchas veces profesional. Lo que es, por ejemplo, los profesores, el desgaste de la voz, también muchas veces no lo consideran eh, enfermedad profesional, ¿ya? Tenemos entonces acá grandes áreas de intervención para prevenir tanto dolencias como enfermedades profesionales. Seguridad en el trabajo, ¿ya? Lo que es la prevención de riesgos en el trabajo. Higiene industrial, lo que es la prevención de enfermedades laborales, enfocado desde la empresa en sí, ¿ya? No es higiene industrial, no es sanitizar la empresa, ¿ya? Sino que se dedica a la prevención de enfermedades laborales. La ergonomía y la psicosociología aplicada, adaptación, que es la adaptación de los ambientes físicos y emocionales en el trabajo. Y lo que es la medicina del trabajo, que es una especialidad médica que se preocupa de la prevención de enfermedades del trabajo desde un punto de vista médico, ¿ya? Aplicándolo a condiciones generales, ¿ya? Realidad en Chile, la ley 16.744, la misma de los accidentes del trabajo, también tiene un apartado de lo que son enfermedades laborales. Y también las enfermedades laborales que están reconocidas como tal, están cubiertas por una institución aseguradora, ¿ya? La empresa debe velar por la prevención de los accidentes y de las enfermedades profesionales, ¿ya? Tiene como deber prevenirla. La institución aseguradora también, ¿ya? Y los trabajadores la obligación que tienen es seguir las recomendaciones para prevenirla, tanto las enfermedades como los accidentes de trabajo. Ocupar los implementos que la empresa les entregue, por ejemplo, para prevenir enfermedades y accidentes. Por ejemplo, a lo mejor esto no se da tanto en lo que es oficina, pero sí, por ejemplo, en una faena,
en una faena donde estén en una construcción. Los trabajadores deben ocupar los implementos de seguridad que les entrega la empresa, es una obligación. Y la empresa debe obligadamente proporcionar estos elementos, zapatos de seguridad, casco, arnés, ¿ya? Porque la mejor manera de que no sucedan los accidentes y las enfermedades es la prevención. ¿Ya? La definición de enfermedad profesional, según la Ley 16.744, basada en orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo, es la siguiente. Una enfermedad profesional es la enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Ante la sospecha de una enfermedad profesional, el trabajador debe dar aviso a su empleador y el empleador a su vez obligadamente debe enviar al trabajador a la institución aseguradora para que sea evaluado y así descartar o confirmar la enfermedad profesional. En el caso de que se confirme, el trabajador debe recibir las prestaciones médicas necesarias hasta su alta y si no es posible el alta, se hace otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, enseñarle al trabajador otro oficio para que pueda continuar trabajando un oficio que no sea no sea, digamos, a ver, ¿cómo se lo digo? Un oficio que sea adecuado para la condición que tiene el trabajador en ese momento a raíz de una enfermedad profesional. ¿Ya? Entonces, debíamos identificar a qué área de intervención se referían las siguientes tareas que estaban más arriba. Por ejemplo, el diseño de microejercicios para los digitadores de la empresa tiene que ver con lo que es con la higiene industrial y también con lo que es la medicina del trabajo, ¿ya? Ahí podían poner en realidad ambas. Compra de sillas especiales para los que hasta ahora han trabajado de pie en la línea en una línea de producción, ergonomía. Diseño de un programa de pausas activas para disminuir el estrés y aumentar las endorfinas, medicina del trabajo. Y también tiene que ver con aspectos psicosociales, ¿ya? Psicosociología. Estudio de los efectos del humo de las fábricas sobre el trabajador, seguridad en el trabajo y medicina del trabajo. Diseño de pantallas antibrillo para computadores, ergonomía y psicosociología. Diseño de un plan de prevención de suicidio en la empresa, también ergonomía y psicosociología, en realidad. Por ejemplo, acá en Chile eso nosotros no se ve mucho, pero esto es una realidad completa en Japón. Japón tiene uno de los ambientes laborales más estresantes del mundo y las empresas ahora están siendo, muchas de ellas, obligadas prácticamente por ley para tener un plan de prevención de suicidio. ¿Ya? Reordenar los espacios de trabajo para aprovechar mejor la luz natural, ergonomía. ¿Ya? Y aplicar un cuestionario de satisfacción laboral en lo que es básicamente el área de la psicosociología. Letra B, actividad B. ¿Qué problemas de salud son más frecuentes para un administrativo en una empresa? Acá había que pensar en la labor que hace un administrativo. Digitación, está mucho tiempo frente a una pantalla, ¿ya? El estar sentado constantemente, entonces podíamos, por ejemplo, poner trastornos musculoesqueléticos relacionados con una mala postura al sentarse, dolores lumbares, ¿ya? Problemas como el tendinitis o túnel carpiano por el exceso de digitación, problemas de visión por el uso continuo del computador, sin una pantalla antibrillo, por ejemplo. Actividad C. ¿Quiénes y cómo deben actuar los siguientes estamentos de la empresa, ¿ya? Empleador y trabajador, para prevenir las enfermedades laborales y los accidentes del trabajo? Mencionar 2 acciones para cada una.
El empleador, por ejemplo, comprar implementos de seguridad, reemplazarlos cuando sea el caso, velar por el uso de los implementos de seguridad, que los trabajadores, verificar que los trabajadores lo ocupen, diseñar planes de higiene industrial y de salud mental para los trabajadores. ¿Ya? Acá ustedes podían a lo mejor encontrar otras y también ponerlas. Estas son respuestas referenciales, las respuestas pueden ir variando. Y por parte del trabajador, ocupar en primera instancia todos los implementos de seguridad que le proporcione la empresa, seguir las directrices de la empresa en cuanto a condiciones seguras de un ambiente de trabajo para prevenir tanto accidentes como enfermedades laborales, seguir los protocolos de seguridad, participar activamente de las acciones que la empresa realice en cuanto a la prevención, entre otras. La actividad número 3 consistía en análisis de 2 casos. ¿Ya? El primer caso se trata de Anselmo, que salió rápido de la oficina, no marcó su tarjeta de salida. Cuando iba camino al paradero, se acordó del cumpleaños de su esposa y decidió ir 3 cuadras más allá, desviarse, para comprar una torta para la 11. Iba cruzando rápido, no vio la cuneta, se cayó, se quebró una pierna. A petición de él fue derivado a la clínica de la Mutual, que era la empresa que tenía, la aseguradora que tenía su empresa. Y cuando llegó a la Mutual, se negaron a cubrir el accidente como un accidente de trayecto. Y Anselmo les argumentaba de vuelta que el accidente ocurrió a la salida de su trabajo, cuando ella hacía la casa, y por lo tanto ellos debían cubrir. Según la ley 16.744, ¿quién tiene la razón? ¿Ya? En este caso, la razón la tendría la aseguradora. ¿Ya? El accidente de trayecto solo considera el lugar entre el trayecto entre el lugar de trabajo y el domicilio y viceversa. Los desvíos no son parte del trayecto. ¿Ya? Por lo tanto, si bien el accidente ocurrió después del horario de trabajo, entre la empresa y la casa, Anselmo, al haber hecho este desvío, ya se salió de su trayecto, por lo tanto la empresa, la institución aseguradora no lo cubre. ¿Ya? En la situación B, uno de los 33 mineros, uno de los mayores, fue a la clínica de la Mutual cuando ya pasó todo esto, porque le costaba mucho respirar. En la Mutual lo atribuyeron a síntomas de estrés postraumático a raíz de todo lo que sucedió y lo trataron como una consecuencia derivada de accidente que sufrieron. Pero Anselmo sentía que algo más pasaba porque él se sentía así desde antes del accidente que tuvieron, pero no alcanzó a avisar. Ya justo fue el accidente y entonces él no alcanzó a avisar que sentía esta molestia para respirar. ¿Qué deben hacer la empresa, don José y la Mutual? La empresa primero tiene que derivar a don José como sospechoso de una enfermedad profesional derivada de su condición de minero, ¿ya? Lo que es la silicosis. La Mutual debe realizar todos los exámenes correspondientes, todos los estudios para descartar o para confirmar esta enfermedad. ¿Ya? Si la Mutual confirma que don José, este minero, tenía silicosis producto de su trabajo como minero, la Mutual debe entonces confirmarlo y empezar un tratamiento y darle un subsidio laboral por incapacidad a don José. Si es muy grave la enfermedad, tiene que gestionar un subsidio por incapacidad permanente o por ver otra función en la que él se pueda desarrollar. Y la obligación de don José, que era el minero, él debe hacerse todos los exámenes y debe hacer todos los tratamientos que la Mutual diga que él tiene que hacerse y no puede volver a trabajar hasta recibir el alta o la incapacidad. ¿Ya? Básicamente esta respuesta yo la tengo acá más ampliada, pero básicamente lo que tiene que contener es
que la empresa debe derivar a don José. ¿Ya? Don José debe realizarse todos los exámenes y si se confirma la enfermedad, la mutual debe cubrir. ¿Ya? Debe cubrir esta enfermedad laboral los costos del tratamiento. ¿Ya? Esos 3 elementos básicos debía tener la respuesta. Por último, ustedes tenían que entregar consejos para prevenir problemas de salud en una oficina. ¿Ya? Identificar el problema y entregar un consejo. Acá las respuestas podían variar mucho. Yo, por ejemplo, tendinitis, escogí tendinitis. El consejo, usar apoyamuñecas para escribir en el computador, para digitar. Los dolores lumbares, sentarse en una posición correcta, usar una silla que sea ergonómica, problemas a la vista por el uso excesivo del computador, ¿ya? Descansar la vista cada cierto tiempo, usar un protector de pantalla antibrillo. Aquí ustedes tenían bastante para elegir de entre lo que estaba arriba, ¿ya? En cuanto a los problemas de salud. ¿Ya? Entonces, les recuerdo, chicos, que para hacer su remedial debían haber visto todo lo que es esta cápsula, las condiciones en las que tienen que trabajar, qué es lo que tienen que hacer, está especificado en su pauta de evaluación que fue enviada ya a su correo. ¿Sí? Con esto entonces me despido, espero que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.